esta mañana otra vez y vamos a abrir las Biblias por Efesios capítulo 3, donde vamos a meditar en algunos versículos. Efesios 3 vamos a leer la porción del 14 al 19, pero antes de leerla vamos a recordar aquella frase que el Señor Jesús nos dijo a nosotros, sus hijos. Él dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida plena. El Señor vino para darnos una vida completa, no una vida vegetativa, no una vida a rastras, una vida plena. Y ante esta declaración de nuestro Señor, es necesario que nos paremos un momento y miremos a nuestra vida y digamos: ¿es mi vida así? ¿Es mi vida una vida abundante? ¿Vivo esa plenitud que el Señor vino a darme? Y es bueno también responder honestamente delante de Dios, pero sería más bueno o más importante tener un mejor conocimiento de cómo podemos vivir una vida plena, cómo podemos alcanzar esa plenitud que el Señor Jesús nos prometió, que quiere darnos y que quiere que disfrutemos todos sus hijos. El Señor no quiere que vivamos vidas mediocres, vidas apagadas, sino una vida ardiente en su amor y una vida plena. Espero entonces que los versículos breves que vamos a considerar ahora sean una ayuda para que podamos disfrutar de esa vida plena. Vamos a empezar leyendo en el versículo 14 hasta el 19. Dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. No voy a tratar el bloque entero, me voy a concentrar solo en los versículos 18 y 19, y voy a extraer de estos dos versículos 3 verdades que considero de gran importancia para que podamos vivir una vida plena, para que podamos entender cómo se vive una vida plena. Y lo primero que quiero compartir de estos 3 versículos, el primer principio, es que todos, cada uno de nosotros, necesitamos una mayor comprensión espiritual. Para poder vivir una vida plena, necesitamos una mayor comprensión espiritual. Ya hemos observado en el versículo 14 que estamos considerando una oración. El apóstol Pablo está doblando sus rodillas, pidiendo algo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y le está pidiendo varias cosas, pero una de las que le está pidiendo en el versículo 18 es que seamos capaces de comprender. Y esto es algo que nos llama la atención porque se supone que todo creyente, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, ya tiene cierto grado de comprensión. ¿No es así? Todo creyente es creyente porque ha sido alumbrado y ha sido capacitado por el Espíritu Santo, por gracia, para comprender algunas verdades de Dios o parte de las verdades de Dios. Vemos en contraste en el capítulo 4, versículo 18, hablando de los gentiles, incrédulos, dice que estos están entenebrecidos en su entendimiento. Estos no entienden las cosas de Dios. Su mente está nublada, está oscurecida y no pueden comprender las cosas de Dios. En cambio, los creyentes hemos sido alumbrados y podemos entender parte de las cosas de Dios. Pero lo que el apóstol Pablo está pidiendo es que tengamos aún más comprensión, una comprensión más profunda, más honda de ciertas verdades espirituales que tienen gran importancia para que podamos vivir esa vida de plenitud. Pablo piensa claramente que necesitamos más. Es la segunda vez que lo dice en esta carta. Si vamos al capítulo 1, versículo 16, tenemos un fragmento con otra oración. Es interesante, ¿no? Cómo Pablo mezclaba sus enseñanzas
con oraciones. Estaba enseñando algo y de pronto se ponía a orar y escribía su oración. Y es parte de la enseñanza también. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, y fijaos en esto, en un mejor conocimiento de Él. Sí, somos creyentes, comprendemos ciertas verdades, por eso somos creyentes, pero necesitamos todos nosotros un mejor conocimiento de Él. Un más profundo, más hondo conocimiento espiritual de Él. Dice a continuación, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza del llamamiento, cuáles las riquezas de la gloria, de su herencia, etc. Es decir, nuestros ojos tienen que seguir siendo abiertos. Nuestros ojos tienen que contemplar aún mucho más. Hemos visto parte, conocemos parte, pero en palabras de Job, son solo los bordes de sus caminos. Queda mucho por conocer, queda mucho por ahondar, y de esa comprensión, como vamos a ver, depende que podamos vivir una vida plena. Ahora volvemos a nuestro texto y tenemos que hacer una distinción al llegar a este punto. El apóstol Pablo no está hablando de conocimiento intelectual. No está diciendo necesitáis conocer más doctrina, necesitáis estudiar más y llenar vuestra mente de las verdades de Dios. Esto es muy importante. No se desprecia en ningún momento esto, no se desprecia el escudriñar las Escrituras, no se desprecia el estudio diligente de las Escrituras, es obligatorio de cada creyente y deberíamos emplear mucho tiempo en ello. Pero el apóstol Pablo no está hablando de conocimiento intelectual. Como digo, el conocimiento intelectual se adquiere estudiando. Está hablando de una comprensión espiritual. No está hablando de cosas que tenemos que guardar aquí. Está hablando de cosas que tienen que ser reveladas a nuestra alma, que tienen que ser alumbradas en lo profundo de nosotros, que tienen que ser comunicadas por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Y ese tipo de cosas no se alcanzan por el esfuerzo. Tu alma no es alumbrada porque tú dediques más horas al estudio. Tu alma no es alumbrada porque tengas una férrea disciplina o porque seas un gran meditador. Tu alma es alumbrada, como lo fue la primera vez, por la gracia de Dios. Por eso esto es una oración. Por eso, para pedir esta clase de comprensión, esta clase de entendimiento, el apóstol Pablo está doblando sus rodillas. Y nosotros debemos doblar nuestras rodillas. Porque es la única manera de pedir al que puede darnos esa comprensión espiritual. Ahora, fíjate que Pablo lo pide en el 16, que nos sea concedido conforme a sus riquezas. Esto es muy interesante porque nos va a dar un ánimo. En el capítulo 1, versículo 7, habla de esas riquezas. Perdón. En el capítulo 2, versículo 7, habla de esas riquezas. En el capítulo 3, versículo 8, habla de esas riquezas. Y Pablo nos está recordando constantemente, mirad hermanos, somos cada uno de nosotros, como individuos, como creyentes, como colectivos si queréis, somos pequeños, pobres, ignorantes, pero somos hijos de un Dios que sobreabunda en riquezas. Somos hijos de un Señor lleno de riquezas y que está deseando compartirlas con nosotros. Riquezas espirituales en Cristo Jesús, riquezas gloriosas que Él quiere comunicar a cada uno de sus hijos. Dios no es un viejo tacaño que está atesorando sus bendiciones y que está atesorando sus riquezas y que nos mantiene apartados, no sea que metamos nuestra nariz ahí. Dios es un Padre amoroso, que sabe de nuestra necesidad y que está deseando compartir esas riquezas con nosotros. Es por eso que podemos, como Pablo, orar con confianza, pidiendo al Padre de nuestro Señor que nos dé de esas riquezas espirituales, que nos dé un entendimiento más profundo, un entendimiento espiritual de sus riquezas. Llegados a este punto, me pregunto si todavía alguien tiene una confusión entre lo que es una comprensión intelectual y lo que es una comprensión espiritual. Y como nadie me lo va a decir, porque somos todos muy tímidos, se me ha ocurrido que voy a poner
Un ejemplo. Imaginaos que vais por la calle y encontráis a alguien muy hambriento. ¿Alguna vez quizá os haya pasado que os pide algo de comer? A mí me ha pasado. Entonces te dice, por favor, tengo mucha hambre. Y tú le dices, no hay problema. Ven. Y le llevas a la puerta de un restaurante y ¿sabéis esas pizarras que escriben, en las que se escribe el menú? Los primeros platos, los segundos, el postre, y le dices, mira, en esta pizarra puedes ver que de primero tienes sopa de cocido, guisantes con jamón y ensaladilla rusa. Y en el segundo, escalope de ternera y merluza y lo que sea, cualquier otra cosa. Y de postre tienes esto. ¿Has visto lo que hay en este restaurante? ¿Te gusta? Claro, el hambriento te dirá, sí, claro. Y le dices, muy bien, pues espero haberte ayudado. Hasta luego. Es absurdo, ¿no? Esa persona tiene hambre, pero tiene un hambre dentro, en el estómago. No tiene un hambre aquí de saber qué hay ahí, en ese restaurante. Esa persona no está necesitada de que tú le informes de lo que hay en cada restaurante. Esa persona necesita alimentar su cuerpo. Tiene una necesidad física y necesita que lo lleves al restaurante y que le pagues un menú para alimentar su hambre física. No tiene un hambre de saber, no tiene una curiosidad por saber qué sirven aquí o qué sirven allí. De la misma manera, trasladado al plano espiritual, los creyentes tenemos un hambre en nuestra alma. Tenemos una necesidad de que la verdad de Dios, las verdades de Dios, alimenten nuestra alma. Traigan las bendiciones, esas riquezas maravillosas de nuestro Padre, las traigan a nuestra alma y la nutran y la lleven a una plenitud que tú y yo necesitamos. Entonces, con ese ejemplo, nos damos cuenta de que lo que Pablo está pidiendo aquí no es un conocimiento teórico, es un conocimiento profundo, un conocimiento espiritual. Ahora, en cuanto a esto, podemos ir lejos o podemos desviarnos en dos sentidos. Por un lado, podemos ir muy lejos al plantear una doctrina, algo así como que necesitamos una segunda bendición. Como que los creyentes necesitamos que el Señor toque por segunda vez nuestras vidas y nos comunique una serie de gracias nuevas. Y no es eso lo que estamos viendo en este pasaje. El creyente ya ha sido bendecido con el Espíritu Santo morando en su vida. Ya ha sido bendecido con todas las promesas del Señor por medio de Cristo. Ya están presentes en nuestra vida. Y no es que haya necesidad de una segunda bendición y de manifestaciones extrañas. No es eso lo que está diciendo este pasaje. Lo que está diciendo es que necesitamos un conocimiento espiritual más profundo. A pesar de que ya seamos creyentes y a pesar de que el Espíritu Santo more en nosotros. Lo otro sería quedarse demasiado cerca. Si lo otro es ir demasiado lejos, otro error sería quedarse demasiado cerca diciendo que si conozco alguna doctrina, conozco alguna verdad, ya lo tengo todo. Que si conozco lo que la Escritura dice y te puedo enseñar en qué pasaje y en qué pasaje está, entonces ya es suficiente. Que si alimento mi entendimiento con la verdad de Dios, ya tengo todo lo necesario. No es eso lo que yo veo en este pasaje. Creo que la mente es una parte importante que hemos de cuidar, hemos de aumentar y desarrollar nuestro conocimiento de la verdad, pero creo que al mismo tiempo debemos doblar nuestras rodillas por nosotros y por nuestros hermanos, para que esas verdades que pasan por nuestra mente sean comunicadas a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Así que esto es el primer punto que me vino a la mente al leer este pasaje. Necesito una mayor comprensión. Quizá creo que conozco mucho de la verdad de Dios, mucho de su palabra, porque lo tengo aquí. Porque he leído muchos libros, porque sé doctrina, pero no es ese el conocimiento, o no es esa la comprensión que nos va a llevar a una vida plena. Aquí Pablo está hablando de otra cosa. Dependemos del Señor y dependemos de una revelación más profunda de su verdad para llegar a esa vida plena. No dependemos de nosotros, ni de nuestra capacidad, ni de nuestro intelecto. Y gloria a Dios porque es así, ¿verdad? Si dependiésemos de eso, ¿qué sería de algunos de nosotros? Pero no es así.
El segundo principio que quiero compartir es que necesitamos una mayor comprensión espiritual, ¿pero acerca de qué? Pues necesitamos una mayor comprensión espiritual acerca del amor de Cristo. Y esto es un poco chocante otra vez, ¿no? ¿Cómo? Si somos creyentes. Se supone que si en este mundo alguien sabe algo del amor de Cristo, somos nosotros, los creyentes. Somos quienes hemos recibido ese amor y quienes hemos descansado en ese amor y quienes estamos seguros. Vale, pues es cierto. Pero fíjate, Pablo está escribiendo a creyentes como tú y como yo. Los efesios ya sabían del amor de Cristo, ya habían oído hablar del amor de Cristo, por eso eran creyentes. Sin embargo, son los efesios, creyentes como tú y como yo, quienes necesitan una mayor comprensión espiritual del amor de Cristo. Esto es algo que a mí me hace pensar y me hace conectar esta verdad con un pensamiento que a veces he oído a pastores, que dicen, el Evangelio es sobre todo para creyentes. Es verdad. Si alguien se goza de volver a escuchar el Evangelio y de ver cuánto amor ha mostrado Dios hacia nosotros por medio de su Hijo en la cruz, si alguien se goza de esto, es un creyente. Es cierto. El amor de Cristo tiene que llenar nuestro ser y tiene que calarnos mucho más hondo de lo que nos ha calado hasta ahora. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice que necesitamos ser capaces de comprender con todos los santos. Lo necesitaban los efesios, lo necesito yo, lo necesitas tú. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Algunos han dicho que quiere hacernos pensar con estas medidas, con estos límites. Pablo quiere hacernos pensar en la anchura. El amor de Cristo es para judíos y para gentiles, para los unos y para los otros, para personas de toda raza, sin distinción, por cultura, por raza, ya lo he dicho, por sexo. Es un amor ancho, abarca toda clase de hombres. La longitud. Han pensado algunos que se refiere a ese tiempo, en la eternidad pasada, en que el amor de Dios comenzó para nosotros. Dice que fuimos amados desde antes de la fundación del mundo. La altura. El que nos amó, aquel que nos amó estaba en los lugares celestiales, muy por encima de las miserias de este mundo. La profundidad. El que estaba en los lugares celestiales descendió hasta este mundo en su miseria. Se hizo hombre en primer lugar, después se hizo siervo y de siervo fue a la muerte como un maldito en una cruz. Es interesante, ¿verdad?, encajar de esa manera la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Otros piensan, en cambio, que lo que Pablo está haciendo aquí es decir precisamente lo contrario. Que la anchura, la longitud, la altura y la profundidad es una manera de demostrar a todos los creyentes que el amor de Cristo no tiene límites. Y que probablemente Pablo estaba pensando en un pasaje de Job, que está en el capítulo 11, versículos 7 al 9. A ver qué opináis, a ver si os parece que puede ser así. Job, capítulo 11, versículos 7 al 9. Ahí está hablando Job y dice, está hablando Zofar a Job y dice, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Está hablando de las profundidades, de los límites de Dios en general, ¿verdad? No solamente de su amor, sino de todos sus atributos. Y dice, altos son como los cielos. Fíjate en esta palabra altura, altos. Más profundos que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Fíjate en la palabra profundidad. Más extensa que la tierra es su dimensión. Anchura. Extenso. Extenso sería más largo, ¿no? La longitud. Y más ancha que el mar. Y vemos ahí esas palabras, altos, profundos, extensa, ancha. Refiriéndose a los límites de Dios, a las profundidades de Dios. Quizá el apóstol Pablo tenía este pasaje en la mente, o tomó
tomó parte de este pasaje y lo aplicó al amor de Cristo, para decirnos que aunque ya seamos creyentes, aunque ya conozcamos o sepamos algo del amor de Dios, los límites de ese amor son inalcanzables, son insondables, nunca llegaremos al límite. Pero nunca llegaremos ni en esta vida, ni en toda la eternidad. Yo me quedo con esta segunda interpretación. Creo que el apóstol Pablo estaba mostrando a los efesios y mostrándonos a todos nosotros que lo que conocemos del amor de Cristo todavía es muy poquito. Son los bordes de ese amor, pero hay mucho más que profundizar. Conformarse con lo que sabemos del amor de Cristo es conformarse con muy poco. Es como conformarse con una planta en una maceta cuando tienes una selva exuberante por explorar, llena de múltiples variedades vegetales, en la que puedes entrar y puedes aprender y observar. Es como conformarte con una pecera cuando tienes un océano profundísimo, lleno de vida y de riqueza, para bucear y para investigar. Conformarnos con lo que sabemos del amor de Cristo es conformarnos a una vida mediocre. Es conformarnos a un conocimiento muy pequeño y muy pobre que no puede conducirnos a esa plenitud que el Señor Jesús nos prometió. ¿Cuánto necesitamos ahondar más en el amor de Cristo? ¿Cuánto necesitamos que la verdad espiritual que hay en el Evangelio, las verdades espirituales que hay en el Evangelio, nos sean reveladas más y más? Que nuestros ojos sean abiertos para comprender de qué manera tremenda hemos sido amados en Cristo. De hecho, me atrevería a decir con el apóstol Pablo que ese amor de Dios en Cristo, para nosotros es la esencia de nuestra vida en todos los sentidos. Es en primer lugar la base de nuestra seguridad. Cuando miramos a la cruz de Cristo, recordamos que nuestro Dios está muriendo no por personas que estábamos entre dos caminos pensando, bueno, debería hacer lo bueno, pero no sé si hacerlo o no. Cuando Jesucristo muere en la cruz, muere por enemigos, muere por rebeldes, por personas que le han dado la espalda y que han decidido tomar su propio camino. El Señor nos amó cuando estábamos totalmente ajenos de Él, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Comprender profundamente esto nos da una gran seguridad, porque Dios no nos ha amado por nada que haya en nosotros. ¿Qué problemas tan grandes tienen aquellos que piensan que Dios les ha amado porque vio en ellos alguna virtud? Porque el día que tropiezan, el día que ellos mismos se den cuenta o se dan cuenta de que no hay ninguna virtud, ¿dónde está la base de su seguridad? El amor de Cristo también es el motor de nuestro caminar. Dice el capítulo 5, versículo 1, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y que andemos en amor así también como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué los creyentes nos esforzamos en vivir una vida de santidad? ¿Por qué los creyentes tratamos de andar como Cristo anduvo? Claro, pero ¿para ganar su favor? No. ¿Para alcanzar el beneplácito de Dios? No. Dice, como Cristo ya os amó. Es la consecuencia de haber recibido el amor de Dios la que nos hace andar en santidad. No estamos tratando de ganar el favor de Dios. No estamos tratando de complacerle. No estamos tratando de demostrarle que podemos presentarnos delante de Él como aceptables. No, eso es religión. Lo que hace el creyente es corresponder a ese amor incondicional que ha sido derramado sobre Él de manera inmerecida. Lo que hace el creyente es decir, ¿me has amado siendo como soy? ¿Es posible que me hayas salvado y que me hayas perdonado siendo como soy?
Pues Señor, el deseo de mi vida es corresponderte con obediencia. No para ganar nada, sino como consecuencia del amor que ya ha sido derramado. Y por último, la importancia de ese amor, del amor de Cristo en nosotros, es que sella nuestra esperanza. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para presentarnos como una esposa pura y sin mancha delante de Él. En toda su gloria. El amor de Cristo por nosotros es de tal naturaleza que nos amó cuando no lo merecíamos y que garantiza que nos va a seguir amando hasta presentarnos delante de Él, puros y sin mancha. No hay temor entonces. Algunos viven atemorizados pensando si la persona que vive con ellos algún día no lo va a hacer. Y es lógico tener ese temor, porque el amor humano es muy pequeñito, muy pobre. Lo que hoy es un sí, mañana puede ser un no. Lo que hoy es una promesa firme y sólida, mañana puede ser un abandono. Pero el amor de Dios no es así. Él nos ha amado cuando no lo merecíamos, nos ama cada día y nos va a amar hasta el final, desde la eternidad y hasta la eternidad. Es por eso que necesitamos más profundizar en ese amor, echar raíces en él y poner sobre él toda nuestra vida. Es fundamental. Y por último, lo último que quería compartir es que una mayor comprensión espiritual del amor de Cristo tendrá como resultado una vida de plenitud. Lo vemos en el versículo 19, en las palabras ¿para qué? ¿Para qué nos sirve comprender espiritualmente cuánto nos ha amado Cristo? Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hay una relación evidente, ¿verdad? Esa comprensión espiritual del amor de Cristo tendrá como consecuencia que la plenitud de Dios se manifestará a través de nosotros. Tendrá como consecuencia que podremos vivir esa vida abundante de la que Jesús nos habló. Esta es la forma y este es el camino. La manera de alcanzar la plenitud, esa plenitud, no consiste en nada que yo pueda hacer. No consiste en mis esfuerzos. Consiste en la verdadera comprensión de lo que Cristo hizo por mí. Algunos hemos creído durante años, no sé si tú, pero yo sí, que mi justificación fue un acto de pura gracia, que Cristo hizo en la cruz y me declaró justo, pero que mi santificación es mi esfuerzo. Y ahora me doy cuenta de que no es así. Mi santificación es el resultado de comprender que Cristo lo ha hecho todo. Que Él y su amor son lo que me van a transformar y lo que me están transformando de gloria en gloria cada día. Hermanos, he tenido esta confusión por muchos años. Y esta confusión me llevaba a pesares, me llevaba a luchas, me llevaba a desánimos, me llevaba a plantearme si de verdad era creyente. Y no era capaz de comprender que en el amor de Cristo está garantizada mi santificación. Y no era capaz de vivir una vida plena, porque estaba tratando de vivir esa vida plena por mis fuerzas, aunque sabía que había sido justificado por las fuerzas de Cristo. Esto es de vital importancia. La plenitud de la vida cristiana se obtiene como resultado de saber que hemos sido amados todo lo que se puede ser amados, que hemos sido aceptados todo lo que se puede ser aceptados, que estamos seguros todo lo que se puede estar seguros, que tenemos en Cristo y en su amor todo lo que necesitamos o necesitaremos. Ese es el motor, ese es el medio por el cual la plenitud de Dios se derrama en nosotros. Cuando la plenitud del amor de Dios es derramado en el creyente se da cuenta de cuántos falsos amores ha perseguido. Y al darse cuenta, el amor de Dios le va llenando y los falsos amores van saliendo. ¿Sabéis cómo friegan los vagos?
¿Alguna vez habéis visto un vago fregando? Abre el grifo a tope, mete la cazuela y deja que el agua haga su trabajo. En lugar de frotar y de estar ahí frotando y dejando... No, que el agua trabaje. Y esa cazuela con restos de comida va entrando el agua a presión y va sacando la porquería, y si lo tienes ahí mucho tiempo, pues al final va quedando limpio. Esto no es nada ecológico. Jóvenes, no lo hagáis. Vuestra madre os regañará. No se hace así. Pero es un buen ejemplo de cómo actúa el amor de Cristo en nosotros. El amor de Cristo derramado abundantemente en nuestros corazones. Derramado constantemente, porque no va a dejar de ser derramado. Nos va limpiando de toda la porquería, de todas las inmundicias, de todos los deseos engañosos, de todos los falsos amores, de todos los ídolos, de los cuales tú jamás podrás deshacerte solo. De los cuales yo jamás he podido deshacerme solo. Pero el amor de Cristo hace esa obra. El amor de Cristo nos limpia de esa manera. Está siendo derramado constantemente, incondicionalmente. Y lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Exponernos a Él. Y rogar al Señor que nuestros ojos espirituales sean abiertos más y más para comprender la naturaleza de este amor. Es curioso entonces que esta contemplación, esta comprensión espiritual del amor de Cristo es lo que nos lleva a la plenitud. En el amor de Cristo está todo lo que necesitamos saber. Y es un paralelismo, veo un paralelismo entre esta plenitud que aquí se nos promete y lo que se dice un par de capítulos después, que seamos llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu, que no nos embriaguemos con vino, que no busquemos satisfacernos o ser controlados por aquello que no nos va a aprovechar, sino que seamos llenos del Espíritu de Dios. La manera de ser lleno del Espíritu de Dios, de ser controlados por Dios, dirigidos por Dios, la manera en que la vida de Dios se manifiesta a través de nosotros y fluye, es la comprensión espiritual del amor de Cristo. Comprender que no hay nada mejor para tu alma, que no hay nada mejor de lo que te puedas llenar, que no hay nada que vaya a satisfacer tu vida como la satisface el amor de Dios en Cristo. Cuando la persona, cuando el creyente comprende esto, muchos engaños caen solos. ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de alcanzar una vida plena, llenándonos de cosas equivocadas? Quizá de disciplina, quizá de esfuerzo, quizá de lo que nos puedan aportar otras personas, quizá de deseos engañosos que todavía, después de 20 años en Cristo, tratamos de satisfacer. Y nos engañamos. Y esas cosas que estoy mencionando, que nos ofrecen, nos dan una falsa esperanza de plenitud, las probamos y las probamos y las probamos, y la plenitud no llega nunca, que no. Sin embargo, el amor de Cristo comprendido en nuestra alma, promete una plenitud real y verdadera. Promete que seremos llenos ahora y progresivamente y sin límite por toda la eternidad y que no habrá otros amores en nosotros. La promesa de Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, descansa en una sola verdad, la manera en que nos ha amado. Pues que el Señor nos ayude a comprender esto. Vamos a orar un momento.